Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. Buenas, ¿cómo andan? Ale, ¿traes visita? ¿Amigos? ¿Qué nombre le ponemos al sujeto que nos acompaña? Marcelo Medeiros. Es el primer programa que nos acompaña en este 2026. Se estaba haciendo el difícil y bueno, apareció. Buenas. Por suerte el bufete de abogados me acaba de avisar hace unos minutos que ya se firmó todo, estamos de acuerdo para este año, el calle, así que estamos pronto. Es difícil, ¿eh? La tesorería del programa, la hace dura, ¿eh? Fue una negociación complicada. Pero fue bien para todas las partes. Eso es importante. Para mi bolsillo, para mi cartera, para mi cuenta, todas las partes quedaron contentas. ¿Será por eso que hay algún ojo lastimado? ¿Con qué venimos hoy? Yo estaba conflictuando ahí lo que estaba viendo, por eso dije, wow, vamos a ver cómo cerramos esto. ¿Qué nombre tan extraño tiene esto de lo que vas a hablar hoy? A ver, contanos un poquito, Marcelo. El nombre se llama Pterigion, con P esa P que nadie pronuncia cuando vas al psicólogo. Bueno, es así también, Pterigion. Pero también se puede decir Terillo, así que la podemos complicar un poquito menos. Para amigos Terillo. Para los amigos Terillo. Ahí va, exactamente. ¿De qué se trata? Algunas veces hemos visto esas personas que tienen como una carnosidad dentro del ojo, que va como saliendo de la nariz rumbo al centro del ojo. De eso se trata el Pterigion, básicamente. Es como una carnosidad que si no se trata, si no se entiende y después si no se opera, termina tapándote el ojo, ¿no? Y cuando llega al centro, chau, se deja de ver. ¿Parecía una catarata? No, la catarata aparece en el centro del ojo. Es diferente. Esto va creciendo como una mano que te va tapando. Es muy simbólico el Pterigion, porque es bien aquella mancha que tenemos ahí que se nos viene acercando, pero que no podemos cambiar, y se nos viene agarrando. Es como alguien que nos va tapando los ojitos de atrás con las manos, así. Y Marce, este proceso biológico consentido, ¿a qué conflictos está vinculado? Tiene que ver el sentido del conflicto biológico, lo que hablaba recién, una mancha en el camino. Bien, es un conflicto donde, para aquellos oyentes que ya escucharon muchas veces hablar de el eneagrama, un conflicto típico de emocionales. Bien, ¿por qué? Sí, es el conflicto de los que viven en el pasado, todo tiempo pasado fue mejor, están esperando que aquello vuelva, que lo que pasó en la infancia era lo más lindo. Hace un rato tuve una consulta de una persona que me dijo, ay, mi infancia fue tan linda, tan feliz, tan no sé qué, pero de repente se empezó a dar cuenta que no era tan así. Ella estaba idealizando su infancia. Y este es un conflicto de los idealistas, ¿no? Podemos decir que es un conflicto de romantización del pasado. Ahí va. Independientemente de que haya estado bueno o no, pero la persona lo romantiza tanto que lo deja como un lugar ideal. Esta consulta que tuve recién hace un ratito, no tiene Pterigion la chica, pero como para que quede un poco claro, me contaba de su experiencia de la infancia, donde había sido casi maravillosa, ¿no? Pero resulta que su papá trabajaba de noche y no estaba en la casa. Bien. Llegaba a las 7:30 de la mañana, 8 de la mañana de trabajar, muy cansado. Su mamá se iba a las 4 de la mañana a trabajar y trabajaba como hasta las 6 de la tarde. Entonces su papá venía, le daba un besito y se acostaba a dormir. Entonces ella era la más pequeña, junto con sus hermanos, ya tenía 6 años, se encargaban de la casa, de limpiar la casa, de ordenar la casa, de cocinar, de preparar todo para ir a la escuela, y se iban a la escuela. Y todos comenzaron a trabajar con 12 años. Ella con 13 años. Ya trabajaba todo el sueldo iba para la casa, para ayudar en la casa. O sea que todos vivían dependientes del dinero y de trabajar para la casa. Y eso ella lo entendía como una infancia que fue feliz, fue divina, fue tan lindo trabajar para colaborar en la casa.
hoy su historia le marca que no fue tan divertido aquello, ¿no? Pero ella tiene como una romantización del pasado, ¿se entiende? Y por ahí viene con aquellas personas emocionales que no aceptan las cosas como son, que creen que tiene que ser diferente. La realidad está marcando una cosa y ellos están viendo otra diferente. Siempre la culpa está del otro lado, la persona está en el camino molestando. Era el marido de mi hija, es tremendo, no sirve. No es mi hija eligió un marido que no sirve, ¿no? El marido de mi hija es tremendo. El, el vecino es fatal porque engaña a la señora que lo sabe. No es la señora que debería haber corrido al marido. Entonces son idealistas de cambiar el mundo, pretender que el mundo sea como ellos lo están mirando. Te consulto a ver si voy bien. El cuerpo decide crear ese tejido porque para tapar una realidad que no le gusta. ¿No está de Exacto, acuerdo? exactamente. Se crea en un mundo, pero que en realidad generalmente no existe. Entonces van siempre romantizando y romantizando y viviendo en esa emoción. Y la biología habla. Cuando están en un conflicto activo, por no pasar. Tengo un amigo que le encanta la política. Es fanático de la política. Nos va a escuchar porque se lo voy a mandar el podcast. Así que después vamos a tener que conversar con él, ¿no? Para amigarnos de vuelta. Le encanta la política. Pero él es obsesionado con un partido político. Y él no consigue, así el jefe del partido político se esté llevando los billetes en una bolsa y se los muestre, él no consigue verlos. Él solo consigue ver cuando el jefe del otro partido político se lleva la bolsa. ¿Se entiende? O sea, él siempre está viendo otra realidad, no la que es en realidad. Bien. Entonces, en ese mundo, él va girando. Tiene un terillón gigante en sus ojos. Claro. Y lo van a operar y le va a volver, porque o sea, las personas generalmente le vuelven Terition porque no cambian su forma de ver el mundo. Ellos que tienen un árbol de manzana pero quieren ver naranjas, y ellos ven naranjas. Y se equivocó el árbol. En realidad el árbol está fallado. ¿Se entiende, García? ¿Le pasa a usted, a su amigo Cacho? Hasta ahora Cacho me ha mandado otros problemas, pero por suerte este no. Igual los que tiene ya son bastantes, ¿no? Marcelo, ¿nos podrías explicar un poquito cómo va el tema de las capas embrionarias? ¿En qué Bien. situación Esto, aparece? ¿La sintomatología, bien. etcétera? Cuando la persona está con un conflicto activo, hay una microulceración de la capa conjuntiva, ¿bien? Que es la capa que protege el ojo. Tiene que ver con la capa embrionaria ectodérmica, que es como lo que va cuidando el ojo. Cuando la persona vive, estas personas siempre viven en conflicto con lo que están viendo, ¿no? Entonces están microulcerando. Pero un día descubren que, no sé, resuelven el conflicto por X motivo. ¿Bien? Entonces, la biología que hace restaura, regenera y refuerza esa capa conjuntiva. Entonces la hace más gruesa, vamos a decir. Aquella tela con la cual vemos el mundo me la vas a reforzar para que la vea como yo quiero verla, en realidad. Pero como siempre están recayendo, están yendo y viniendo, están microulcerando y la biología le dice más capa. Vamos a adaptar el mundo a tus necesidades. Entonces, en el conflicto activo hay una ulceración o una pérdida de sustancias, de células, y cuando se regenera, hay o se resuelve el conflicto de una regeneración celular. ¿Bien? Entonces, en el ida y vuelta, esas personas generalmente siempre están conflictuando. Siempre el pasado fue mejor, o siempre, ay, qué lindo, como Susanita en los cuentos de Mafalda, ¿no? Qué lindo, qué bello, que esto, que lo otro. Entonces viven generalmente, no vamos a decir que todos, ¿no? Generalmente en ese mundo de querer ver aquello que no es, en realidad. O queriendo ver algo que no existe, o que existió en algún momento, o tal vez ni siquiera existió, pero se lo están imaginando. Hay como un disfraz de la realidad. Exacto. Es como aquello de ¿quién es la mejor persona del mundo? ¿Cuál es? La que se muere. Aquel que se murió pasó a ser, wow,
espectacular, ¿verdad? Bueno, estas personas viven así. Aquello que pasó a ser espectacular y en una nube. Es una defensa del cerebro generalmente, ¿no? Cuidando lo que nos pasó y borrando y apareciendo historias nuevas. Tiene que ver con eso, con el cerebro nos está cuidando ahí. Pero viven dentro de ese mundo. Qué sponsor la muerte. Todos Y los que sí, mueren. aquel papá que era terrible, pero se murió y. Ay, él era la mamá que, wow, pobrecita, pero cuando se murió pasó a ser el ídolo, el jugador de fútbol que era horrible, pero cuando se murió justo jugando al fútbol. No, loco, era el mejor de todos. Pero después sostengo eso. No es era el mejor de todos, es sostener y vender el discurso de que aquel jugador de fútbol era el mejor de la vida y ahí sí lo voy vendiendo todo el tiempo. Y por más que yo le diga, pues mirá que en realidad no sabía patear. Era el mejor, loco, era el mejor y eso es lo que yo opino y lo que yo veo, puedo ver. Para repasar, Marcel, ¿el Pterygium se manifiesta en una fase activa o de reparación? En la fase de reparación, en realidad. ¿Por qué? Estás Porque cuando incrementando. crece la conjuntiva es porque uno está reparando. El problema está que cuando uno tiene un conflicto solo, no pasa nada. La capa se pierde y se regenera y no pasa nada. Pero las personas que tienen Pterygium generalmente están conflictuando siempre, están ciclando el conflicto. Van y vienen en las mismas historias. Aquel que te encontrás, si no ves hace 20 años, y te cuenta toda la infancia, toda la historia, como si lo estuviera viviendo hoy mismo. ¿Entendés? Y te lo encontrás dentro de 5 años de vuelta y te cuenta exactamente lo mismo. El mundo no cambia, no hay cambio. Siempre están ahí, en el pasado, en las historias, en el romanticismo, como defensa, ¿no? Para no sufrir, se ven en ese mundo y que no pueden salir. Te trincherás en lo idealizado. Sí, exactamente. Por eso te decía, es como un disfraz permanente de la realidad. Y es un poco lo que hace la patología, que es tapar y ir cubriendo el ojo. La realidad la tapo con algo que vive en mi mente, pero que en realidad me impide o forzosamente me autoengaño para no sufrir, creándome una realidad paralela o una expectativa paralela que es bien diferente a lo que la realidad me muestra. ¿Tenés algún caso emblemático con esta patología? Tengo mi amigo, en Ah, realidad. Mi amigo es el abanderado de la patología, porque tiene tremendo pterillo. Bien, nosotros hablamos mucho con él y es el de la bandera, en realidad. ¿Qué pasa con esto? No hay cura, en realidad. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya laudó, ya creció esa carnosidad. La única forma es hacer una cirugía y sacarla. La solución a futuro es entender por qué el pterillo y intentar salir de ahí, ¿no? Ver las cosas del color que son. O por lo menos son para la mayoría de la gente. Que si yo veo verde y 10 ven rojo, debe ser rojo. O son todos daltónicos, pero es difícil encontrar 10 así. Entonces, ¿se entiende? Entonces no hay una cura para el pterillo. Hay una solución quirúrgica. Tuve por suerte la posibilidad de participar en una cirugía, de ver una cirugía en vivo. Y es tremendo, porque te sacan una capa. Es realmente una capa de carne que está tapando tu visión. Pero ¿qué pasa? Generalmente vuelve a crecer. Pero tiene que ver con eso, ¿no? Con no poder ver el mundo como la mayoría lo ve. Por lo menos empezar por ahí. capaz que por ahí no tiene que ver como la mayoría lo ve, sino en el sentido de aceptar la realidad tal cual es y dejar de generarme esa realidad paralela que además me hace conflictuar la realidad paralela, porque no me gusta, ¿no? En el tema este que decías de este amigo tuyo y de la política, en realidad es ideal para perpetuar el conflicto porque la política es algo que se nutre y va y viene y obviamente si estás de un bando y si considerás, si tenés el chip, yo siempre digo, tenemos que sacarnos de la cabeza el chip de los buenos y los malos, porque en todos lados se cuecen habas y en todos lados pasan cosas y a veces lo que está bueno para unos no está bueno para otros. Y bueno, la realidad siempre transcurre entre estos dos episodios, ¿no? Entre estas dos veredas, entre estas dos calles.
Es como decir, no hay nada que sea totalmente bueno ni nada que sea totalmente malo, es el yin y el yang. Entonces, cuando uno se abandera de una situación o de un partido político, en realidad es una forma de acotar la realidad y es una forma de taparnos, mentirnos en algún punto. Esa necesidad de dibujar lo que necesito que sea y dejo de ver lo que es, porque estoy como un niño queriendo que las cosas sean como yo quiero que sean y no adultamente entendiendo que las cosas son como son y que cada vez que yo me abandero es como una pequeña cárcel que me estoy armando, ¿no? Y bueno, en ese sentido es un conflicto, la política en particular, la política, el fútbol, las religiones, todos estos temas que son muy interesantes para generar controversia son ideales para conflictuar, no solamente en este sentido a través del Terichon, sino de todo tipo, color y reglamentos, porque el conflicto y la patología va a depender de cómo uno lo vive. Por eso es que ante situaciones iguales todos conflictuamos diferentes, porque la percepción de cada uno es algo particular. Entonces, bueno, eso. Y lo retrata muy bien Tabaré Cardoso en una de sus músicas, que cuando él canta eso de cuando esté libre de consignas voy a ser un libre pensador, ¿no? Y los Terillon portantes están llenos de consignas, defienden muchas consignas realmente, entonces se vuelve eso, ¿no? Pierden la libertad realmente. Entonces, pierden la libertad de ver lo que es. Exacto. Es increíble porque biológicamente ahí estamos. Pierdo la libertad de ver la realidad tal cual es. Es una cosa tan simbólica y tan maravillosa la biología. Exacto. Que realmente nos grita con el síntoma. No hay forma de escapar de eso. Por eso, para la medicina germánica, el cuerpo se adapta permanentemente al ambiente. Entonces, se va a adaptar a aquel ambiente en el cual yo creo o en el cual puedo sobrevivir. Y él me va a dar las soluciones siempre, ¿no? Y esto es una solución biológica. Por eso es que no tiene solución más que una cirugía e intentar entenderlo para no conflictuar más. Para dejar de ser hincha de o a favor de aquel o a favor de lo otro. Y es tal cual como decís, Marcelo, porque esa adaptación hace que yo deje de ver la realidad con la que estoy conflictuando. Directamente me la tapa. Es como decir, bueno, no te gusta la realidad, no podés con esta realidad. Listo, dice la biología, ya te la tapa para que dejes de conflictuar. Maravilloso. Realmente entender la medicina germánica es un viaje de ida, ¿no? Porque nuestro cuerpo nos está hablando sistemáticamente con toda la sintomatología. Sí, acá la producción me manda algunas preguntas. No sé, Marce, si estás preparado ahí. Opa. Te tiro. Prepárate. Para vos y tu amigo, ¿qué diferencia hay en términos de conflicto entre el ojo derecho y el izquierdo? Si es que la hay, ¿no? Sí que la hay. También siempre según la lateralidad de la persona, si es zurda, si es diestra. Pero vamos a enfocarnos en los diestros y bueno, y el resto que saque la cuenta, ¿no? Si es zurdo, que saque la cuenta al revés. Bien. Cuando tenemos el ojo derecho, tiene que ver más con el exterior, tiene que ver más con esto, ¿no? Con la política, el fútbol, las religiones, el trabajo. Bien. Cuando tenemos el ojo izquierdo, tiene que ver más para adentro. Tiene que ver más con la familia, con aquel que no ve que su hijo tiene 29 años, no trabaja, no sale en la mañana nunca, vive jugando al PlayStation y yo creo que es un adulto. Y no hay quien no me convenza de que es un adulto. ¿Se entiende? Entonces viene por ahí con el asunto de la lateralidad. Cuando la persona toma conciencia del conflicto original. ¿Cómo cambia la lectura del síntoma cuando la persona toma conciencia? Va a parar la patología, deja de crecer la carnosidad. Se tiene que operarlo igual, a sacar lo que ya creció. No, la operación se hace cuando empieza a tapar el iris, en realidad. ¿Bien?
Pero antes no es necesario, no jode, está ahí. Es como un adorno. Estéticamente no queda muy bueno, pero cada uno, hay gente que se pone piercing, otro que se pinta el pelo, bueno, Claro. pero para ahí la carnosidad. Si yo reavivo el conflicto, sigue creciendo, pero no echa para atrás, ya es una adaptación, ya no tiene cómo ir para atrás. Bien. En lo que estás diciendo, si la persona no revisa el conflicto, no se toma la garompa correspondiente, no tiene sentido la intervención, ¿no? Solo va a ser un parche y después va a volver. Bueno, en realidad tiene sentido, porque si yo puedo operarme, y yo no cambié nada en mi vida, ni mi historia, ni mi forma de ver el mundo, y bueno, tengo 5 años más para tirar, ¿no? Porque el terillo no Está crece de bien. un día para el otro. Va creciendo y va tapando y va tapando. Entonces, de aquí a 5 años voy a tener que volver. Tu segunda Entonces, es una chance. solución, es una curita, en realidad. Sí, obviamente que hay circunstancias y hay que no hay más remedio que operar, porque la persona no entiende que biológicamente está teniendo una solución a su conflicto de la realidad que no le gusta, pero a la persona le va a generar mayor conflicto no ver. Entonces, la operación, por supuesto que es necesaria y que llegado a ese punto es la mejor opción. El tema es que se opere si corresponde o en los casos en que no esté tan desarrollado como para operar, pero el tema es que la persona pueda ser consciente de lo que en su percepción de la realidad está generando esta carnosidad. Porque no es algo que venga solo, no es algo que en lo cual la persona no pueda incidir. Entonces, por eso es que nosotros hacemos estos programas, para que las personas empiecen a observarse, a tomar conciencia y a responsabilizarse por las patologías que de alguna manera son parte de su vida cotidiana. Entonces, entendiendo esto, que cada cual evalúe qué es lo que más conviene. A veces las personas, a mí me ha pasado, por ejemplo, en consulta, que las personas no están ni ahí con querer cambiar su realidad. Quieren operarse y seguir como están. Quieren sacarse el problema de arriba, pero no quieren tener acción en los efectos que la percepción errónea está causando en sus vidas. Y bueno, eso también es respetable, por supuesto, cada uno elige, como ya hemos hecho. ¿Te acordás, Alejandro, cuando hablamos, elige el difícil, ¿no? Y bueno, este es el Claro. difícil. Elijo el difícil de observar, evaluar y caminar con conciencia y haciéndome cargo de mis dolores internos, porque esto es todo conflicto que la biología nos resuelve, es algo que internamente no estamos pudiendo procesar. Entonces, hay gente que no quiere entrar en esos caminos, no quiere ahondar en lo que le pasa, en lo que vive, en lo que le duele. Y bueno, eso, como decíamos, es respetable, pero también tiene que ver con elegir lo difícil. Si quiero el difícil ahora, lo voy a querer después, cuando tenga que someterme a una operación, que la operación en sí no, por ahí no es complicada, pero siempre hay riesgos también en eso, ¿no? Hay riesgos, hay incomodidades, etc. Así que bueno, va por ahí. No sé, Alejandro, si tenés más preguntas o Marcelo querés comentar. Estaba corta la producción, mandó poquitas preguntas. No sé ustedes, algún ejemplo más. No, yo creo que quedó bastante claro y nada, simplemente a veces hay que buscar ayuda cuando llegan las ayudas, entenderlas, aceptarlas, no conflictuar con ellas. Y si no, bueno, cada uno elige, como hablábamos hace un ratito, cada uno elige, ¿no? Y bueno, también tiene que vivir el cirujano y el enfermero y quien vende la anestesia, y todos convivimos Claro. en esto. Es No pelearse con el mensajero y exacto. elegir lo que está No mata el atrás. mensajero. Estas personas con Television generalmente son grandes asesinos de mensajeros. Todo mensajero que aparece es machacado. Entonces son expertos. Por eso hay que dejar de matar a los mensajeros y abrir la cartita, a ver qué dice por ahí. Mandar el Listo. episodio a tu amigo. No des el nombre, pero mandar el Se lo voy a episodio. mandar, sí, y le voy a decir que es de parte tuya. Qué maldad, qué maldad.
Bueno, les recordamos a todos los dantescos y a todos aquellos que les sea útil toda esta información, que tanto Marcelo como yo damos consultas en vivo, porque me han aparecido consultas en las redes de donde pueden tener una consulta. En realidad el teléfono, todo aparece en la descripción del programa, en las redes y en todos los lugares donde aparecemos. O sea que solo tienen que observar que ahí está toda la información para que puedan acceder a una consulta y seguir creciendo y encontrar las cáscaras de banana que nosotros mismos nos vamos tirando en la vida. Tal cual. También avisar que las consultas ya se sabe, pero hay que avisar igual, que pueden ser online, que pueden ser presenciales. O sea que de aquí a todo el mundo estamos intentando cerrar con algunos planetas también, pero estamos ahí hablando ahí con Elon Musk para ver si nos lleva a Marte, pero está, por ahora es por aquí. Está bien. Planeta Tierra. Bueno, queridos dantescos, gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos hasta aquí. Nos escuchamos en el próximo capítulo de esta Divina Comedia y como siempre les decimos, recuerden compartir, así llegamos a más personas y bueno, vamos creciendo entre todos. Gracias, gracias, gracias. Abrazo grande, gente. Nos vemos. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.